Hola, bienvenidos. Hoy nos toca recorrer otro movimiento que se da de forma prácticamente paralela al impresionismo durante el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX. Estamos hablando del Art Nouveau. El Art Nouveau es un arte propiamente asociado a la burguesía de comienzos del siglo XX y su traducción literal es justamente el arte nuevo, ¿sí? Va a ser de origen francés, pero no hay algo claro, ¿sí? De hecho, se va a esparcir por toda Europa y en cada parte de Europa va a asumir un nombre diferente. Los lugares donde más vamos a ver su desarrollo es justamente Francia, España y Estados Unidos. Pero esos nombres van a ser muchos y eso es lo que hace que los vamos a ver como modernismo en gran parte de España, como modern style o estilo moderno en los países anglosajones. En Austria y Alemania va a tener sus propios nombres y va a ser llamado Liberty también en Italia. Cuando estos estilos vienen a América, principalmente a la Argentina, vamos a ver que muchos de ellos, que tienen algunas pequeñas particularidades de cada zona, se van a mezclar y van a dar como resultado una gran producción de Art Nouveau que está presente en Buenos Aires, principalmente en la arquitectura. Hay muchos edificios de este estilo en Buenos Aires y mucha decoración de este estilo. En Córdoba hay algunos exponentes muy buenos, pero solo algunos, como por ejemplo la casona de lo que hoy es el Palacio Ferreira, ¿sí? Este tipo de construcciones tenían una gran preocupación por los burgueses. Van a ser los clientes de este arte, que es un arte bastante más comercial que el impresionismo. Está muy pensado para ser vendido y va a estar muy presente en las representaciones principalmente arquitectónicas. Fíjense en este video que les he dejado en la carátula que nos muestra en dos edificios totalmente Art Nouveau, con estas formas florales y naturales, estas curvas que dominan a la arquitectura. Este video que les dejo aquí describe mucho el estilo en arquitectura. Está de forma muy breve y centrándose principalmente en la obra de Gaudí, que lo vamos a nombrar a lo largo de este video como uno de los artistas más reconocidos del estilo, principalmente en España. El estilo Art Nouveau va a ser un estilo que no va a tener una preocupación centrada en lo estético, en lo artístico formal, en la academia. Será un estilo que se va a orientar mucho a lo que es la decoración, la arquitectura, y que va a surgir con independencia de otras tradiciones estéticas. Toma de esas tradiciones lo básico, pero trata de ser muy original. Tiene mucho énfasis en lo que son las líneas curvas, la gran decoración, y trabaja mucho en lo que es el trabajo artesanal, justamente porque se centra más en la decoración que en lo pictórico. La inspiración es fuertemente natural, ¿sí? Esta es una reproducción hecha hoy a través de IA con el estilo del modernismo, y fíjense que lo que más rescata es justamente esas formas curvas, ¿sí? Va a haber muchos elementos de la naturaleza, muchas flores, muchos contornos. No van a tener temor a llenar sus obras con decoraciones, y va a haber líneas curvas en prácticamente toda la obra. Y ojo acá, nosotros acá hablamos de Art Nouveau. También es conocido el Art Deco, que es un poquito posterior, va a ser para 1920 aproximadamente. La gran diferencia entre uno y otro va a ser justamente la línea curva. En el Art Nouveau vamos a ver mucha curva, mucha naturaleza, muchas flores, y en el Art Deco, que se va a establecer como uno de los estilos más importantes entre la década del 20 y el 30, vamos a ver líneas rectas, con mucha decoración, pero muchas líneas rectas. También va a estar la presencia del dorado, de las flores, pero con esas formas mucho más rectas, propias de, por ejemplo, películas como El Gran Gatsby. En el Art Nouveau vamos a ver mucho la presencia de la figura femenina, que va a ser lo que más se va a representar. Muchos motivos que recuerden a lo exótico, pero totalmente fantástico. Una representación totalmente idealizada de culturas lejanas como Japón o el Egipto antiguo, la cultura clásica, pero siempre totalmente idealizadas, con mucha fantasía y mucha sensualidad en sus formas.
¿sí? Estas representaciones de mujeres bellamente vestidas, con telas que caen y motivos que se encuadran muy bien con la arquitectura del lugar. Hay una estilización muy fuerte tanto de del cuerpo humano como de las formas naturales que se representan y de la arquitectura. Fíjense aquí, esto es justamente Gaudí y esta arquitectura que trata de traer el mundo natural, las formas orgánicas de la vegetación a las representaciones de la arquitectura. Fíjense lo que son estas ventanas, lo que son los balcones, tratando de representar estas formas naturales que huyan de las líneas rectas. Justamente esto va a influenciar también mucho el diseño de muebles y de los interiores. El interiorismo va a ser muy importante para el Art Nouveau y va a extenderse a otras áreas como el diseño de libros. Por ejemplo, toda la colección de Julio Verne está diseñada en este estilo, la colección clásica. Las ilustraciones de muchas revistas propias de la época, sobre todo revistas de moda. Los afiches comerciales van a tener mucha impronta del Art Nouveau. Y las tipografías, que hasta el día de hoy en las caligráficas vemos mucha de esta decoración. Veamos ahora algunas de sus representaciones de pintura, que si bien no fueron lo más característico, hubo artistas muy destacados. En este caso, Maurice Denis. Fíjense cómo se aprecian esos colores claros, una influencia fuerte del impresionismo. Y esas imágenes ya poco realistas, casi gráficas, con los contornos bien marcados, lo cual lo diferencia del impresionismo, pero sí muy orgánicas. Fíjense en este caso la presencia del claroscuro en esta obra, Amor, ¿sí? Acá los rayos del sol sobre la tierra con colores bien saturados, un poco también abriendo paso a lo que van a ser las vanguardias posteriores como el fauvismo, ¿sí? Con una gama bien marcada y contrastada. Klimt quizás sea el pintor más reconocido del Art Nouveau, es un austríaco que va a vender casi todos sus cuadros en Viena. En este caso es un retrato de Adele Bloch-Bauer, una miembro de la clase alta de la burguesía judía, que van a ser sumamente perseguidas pocos años después. Sus descendientes, su familia, va a ser perseguida durante la persecución nazi, ¿sí? Y muchos de los cuadros de Klimt que habían sido pedidos por esta familia para decorar su casa burguesa, muy decorada, muy rica, muy bella, está cubierta de dorados a la hoja con láminas de oro, ¿sí? Y fueron secuestrados durante el gobierno nazi y luego hubo una ardua lucha para recuperar estos cuadros. En los cuadros de Klimt vamos a ver una profunda preocupación por el cuerpo femenino y mucho por el erotismo, ¿sí? De esos cuerpos. Hay una representación muy orgánica de los cuerpos, pero también poco realista, ¿sí? Fíjense, en este caso es el beso, estos amantes tendidos, cubiertos por esta tela con flores dorada, en donde solamente reconocemos sus rostros. Otro retrato, también realizado por Klimt, el de Margaret, Ashki Judith, con una representación mitológica que manda a matar a su oponente, Danae. Fíjense, en este caso es también un retrato de una de las amantes de Klimt. Fíjense esa posición totalmente rompiendo con la tradición pictórica, nada de composición conservadora, nada de academia, rompe con todas esas formas y en cambio vemos esa línea curva dominando todo, el dorado presente continuamente, los colores saturados, una paleta muy peculiar. Madame Primavesi, también
forma parte de este tipo de representaciones en donde vemos de nuevo esa pincelada suelta, la representación un poco realista, el uso de colores muy luminosos, muy alegres, influencias también de lo exótico nuevamente, de aquello que se veía como lo raro, lo extraño, lo lejano, aunque no tuviera una precisión, eran totalmente idealizadas. Otra representación de Klimt, en este caso también un retrato de Emile Blanc. Fíjense cómo empezamos a ver también el diseño de indumentaria que se va transmitiendo a través de estos cuadros. Mujer echada, y vemos completamente roto la composición, la temática, todo se rompe en este tipo de obras. Vamos ahora a la arquitectura del Art Nouveau. Les he dejado aquí un video que nos permite ver las obras más impresionantes de Gaudí. Realmente es un arquitecto increíble, con obras gigantescas que incluso, por ejemplo, la catedral hasta el día de hoy está siendo construida. Él no dejó más que una maqueta, no están los planos de la catedral, entonces a partir de esa maqueta se fue construyendo el resto de la catedral, pero en toda la ciudad hay hermosas representaciones de sus obras, con detalles muy naturales. De hecho, la catedral trata de partir de las raíces de los árboles y desde allí crecer. En sus obras vamos a ver esta naturaleza que conquista a la arquitectura con formas bien orgánicas, muchas curvas, muchas flores, ¿sí? Van a ser propias de este arquitecto. Les recomiendo ver el video, es muy breve, solo dura 4 minutos, pero muestra cómo toma distintos elementos propios de la cultura española y de la tradición de la zona española, incluso tomando las construcciones árabes, y las mezcla con este estilo modernista propio de comienzos del siglo XX. Otra área muy importante va a ser la ilustración, ¿sí? Justamente de la mano del diseño gráfico van a empezar a trabajar mucho en la ilustración y en el grabado, en las dos áreas. Y en este caso vamos a ver algunas obras de Beardsley, que va a ser un ilustrador y también escritor inglés. Entonces muchas de sus obras van a ser las representaciones de sus libros y van a tener una fuerte carga de la influencia de Oriente, ¿sí? O al menos de la mirada europea sobre Oriente. Les he dejado también aquí un pequeño video que nos cuenta un poco de su vida y de su obra, como para ubicarnos y comprender muchas cuestiones que tienen que ver con la forma en que representa. Algunas de sus ilustraciones más famosas, ¿sí? En este caso vemos a Salomé, que ilustra un poema de Oscar Wilde, también un modernista muy característico, muy propio de esta época, esta burguesía enaltecida, confiada en su seguridad, en el futuro, que no se preocupaba demasiado por lo que pasaba alrededor de ella, y que solamente estaba centrada en el disfrute, en el goce terrenal, en el disfrute de los sentidos, y para eso el arte modernista es excelente, porque justamente muestra belleza. Ese es su objetivo principal, ¿sí? En el caso de este ilustrador, si bien algunas de sus temáticas son bastante dramáticas, pero siempre con estas formas orgánicas, estas formas bellas que lo conquistan todo. Fíjense lo que es esta guarda que desarrolla para decorar uno de sus libros, con una cantidad de detalles increíble. También acá vemos mucho de influencia de estas estampas japonesas que habían llegado con estos grabados japoneses a Europa y que había conmocionado a muchos artistas. Entre ellos estos ilustradores, pero también artistas como Picasso, que los va a ver a posteriori. Fíjense aquí una portada de una revista que vamos a ver mucho de modernismo en las portadas de revistas de moda de la época, en este caso de Savoy. Si bien está representando a María Antonieta, pero con un estilo totalmente modernista, cubierto de representaciones, flores, curvas, líneas y mobiliarios propios de estos burgueses que buscaban el lujo, y en eso se sentían muy identificados con el barroco. En este caso con un toque más oriental, la representación de la capa negra. Fíjense acá, también en otra etapa de revista, Alibaba,
este interés por ese oriente idealizado o la representación mitológica de Isolda. Acá la portada de Savoy otra vez, en este caso otra ilustración, también representando ese mundo burgués. También se trabaja mucho sobre estas iniciales, sobre las letras capitales, el comienzo de los textos con profusas decoraciones, llenas de decoración. Esto lo vamos a ver también mucho en libros al estilo de Julio Verne, muy propios de la época. Otras artes menores que van a ser parte del movimiento modernista van a ser las artes que tienen que ver con lo decorativo, ¿sí? La producción de jarrones, de lámparas, entre las que se destaca Tiffany como uno de los más importantes, pero tenemos otros creadores como Massier o Bigoten, y también en lo que es en la decoración interior, jarrones, mucho la joyería, perfumeros, peines, emprendedores, justamente todo aquello que hacía que esa vida burguesa fuera vista como algo muy bello. El Art Nouveau va a influenciar en el tiempo, posteriormente, al psicodelismo de los años 70, de 1970, ¿sí? 60, 70, aquí vemos algunas portadas de discos con la influencia del Art Nouveau. Veamos algunas de sus producciones en cuanto a lo decorativo con respecto al campo de las producciones en vidrio. Dentro del mundo del vidrio, que va a desarrollarse mucho en esta época, vamos a ver el vidrio cortado, el vidrio tallado, formando por ejemplo aquí uno de estos perfumeros. Vamos a estar también en una época en donde todos estos productos de lujo van a vivir su época dorada, así que vamos a ver mucho perfume, mucha decoración, muchos muebles, mucha ropa. También algunos vidrios soplados, si bien no son tan característicos de la época. Las lámparas Tiffany. Estas lámparas al día de hoy, sobre todo si son legítimas, desarrolladas por Tiffany, por su creador, son sumamente caras, están trabajadas con técnica de vitró y dan una luz teñida de color que baña esos ambientes burgueses, sobre todo los escritorios. Fíjense que las más características son estas para el escritorio, que daban la luz blanca sobre donde uno escribía, pero el resto del espacio era bañado por estas luces de colores, con formas naturales, motivos naturales, y ese espacio burgués que se vuelve el espacio privado, en donde cada uno de los miembros de la familia tenía su propia habitación, su escritorio o su sala de las damas o su habitación, su dormitorio, decorado a su propio estilo, con sus intereses, con sus gustos, casi como un mundo privado. Las ventanas no son tan grandes, en esta época no es lo característico, sino más bien una fuerte decoración, con mucha madera, con muchos tallados y con mucho vidrio. Aquí estamos viendo a Louis Conforme Tiffany, el diseñador de estas lámparas, un burgués de pura cepa. Lo vemos en su expresión, en su ropa, en la forma de recorte de su barba, hasta en la fotografía que le han tomado. Y les he dejado un pequeño video. No hay material mucho en castellano sobre Tiffany, así que les recomiendo activar los subtítulos en este video, pero pueden verlo, en donde cuenta bastante sobre su vida y principalmente de sus trabajos y su producción, que no se limitan solo a las lámparas. Tiene muchísima producción en vidrio y es realmente exquisita. Se inició como pintor y va a desarrollarse mucho en el diseño de interiores. Justamente estos burgueses que tenían el dinero suficiente para decorar sus casas y pensar en la decoración de sus casas, van a empezar a contratar a estos diseñadores que hasta ese momento tenían muy poco trabajo, solamente con grandes casas nobles, ¿sí? Pero ya a partir del siglo XIX van a tener estas casas de burgueses a las cuales pueden decorar y pueden trabajar. Utilizan muchísimo el vidrio, sobre todo los colores transparentes, y usan esos colores para teñir la luz que ingresa a los espacios. Van a trabajar mucho con la técnica del Fabrilé, que es el vidrio iridiscente, y justamente a partir de ciertas técnicas físicas que vaporizaban el vidrio con determinadas sales, hacen que
el vidrio tuviera un brillo especial y se hacía con distintos minerales para lograr distintos tipos de brillos, y lo más importante en estas piezas es que realmente sean únicas e irrepetibles. En su momento muchas de estas piezas no eran vistas como obras de arte, sino como artesanías, como decoración. Hoy por hoy han pasado a esa categoría de obras de arte por su unicidad, por la destreza en sus producciones, por cómo expresan el espíritu propio de su época, de este burgués confiado en que va a poder controlar a la naturaleza, en este burgués que confía en la ciencia como forma de desarrollo para toda la sociedad y que va a llevar un mundo más justo y más bueno. Sí, acá vemos más lámparas, en este caso una de pie alto y otra de escritorio. ¿Sí? Muchas de las lámparas se las hacía juego para que combinaran dentro del mismo espacio. Pero también tenemos acá jarrones. Acá vemos bien el efecto de lo iridiscente de ese vidrio en este platón. ¿Sí? Estos jarrones se utilizaban sobre los muebles también muy trabajados, muy tallados, y se decoraba con estos muebles. Con estos jarrones que completaban esa decoración, ¿sí? Fíjense, aquí también vemos el efecto iridiscente que tenían estos vidrios y estas cerámicas que se recubrían con esta técnica. Muchas formas orgánicas. Observen estas copas con formas de flores, ¿sí? En donde no importaba demasiado su practicidad o qué tan cómodas fueran para tomar el líquido que se ponía adentro, sino que fueran atractivas a la mirada. Más jarrones, y otra característica propia de estos espacios van a ser los vitrón. Los vitrón ya no con representaciones pedagógicas de la iglesia como en el gótico en Edad Media, sino con representaciones naturales que trajeran la naturaleza al interior, que tenían la luz, que generaran esos efectos cromáticos y sobre todo que trajeran belleza a esos espacios. ¿Sí? En capilla, dentro de la casona del cómic, hay un vitró de estilo Art Nouveau muy bello que les recomiendo que vean en vivo y van a ver que está trabajado con esta misma técnica, ¿sí? Fíjense acá cómo la pintura modernista se extiende dentro de lo que son los vitrós, con esta representación de las mujeres, de las alegorías, de las formas orgánicas. Fíjense acá la naturaleza y a su vez el vidrio de vitró dentro de una ventana con un marco tallado a mano, una madera bellísima, ¿sí? Otra representación similar. Se trabaja mucho con estas formas naturales, entonces están muy representados paisajes, flores, pájaros. Otro creador propio de esta época va a ser Gallet. Gallet va a trabajar mucho principalmente con lo que son los jarrones y con este tipo de piezas un poco más pequeñas. Les he dejado aquí también un video donde van a poder ver varias de sus obras. Trabajaba en general con cristales limpios y los iba pintando, luego los fundía. Era un cristal bien pesado, grabados con distintos motivos florales y muy naturalista. Ahora vamos a ir a otro campo propio del Art Nouveau, que como les decía, en su momento esto no era visto como arte, sino como parte de la decoración propia de una casa burguesa. Y tiene que ver con la parte de mobiliarios. Se hacían muebles de diseño, decorados específicamente individualmente y con muchos de estos tipos de incrustaciones. Observen acá cómo esta pequeña mesa lateral tiene unas incrustaciones en madera con un trabajo artesanal finísimo, un detalle increíble en los contrastes de las maderas, ¿sí? Pero también en el tallado de las patas y en las formas muy orgánicas, muy curvas de los muebles. Observen en este caso esta cama, en donde vemos también un detalle de la misma cama, en donde vemos tanto el cabecero como la parte de los pies de la cama hechos por dos grandes mariposas talladas en madera y con apliques a su vez de vidrio. Y a su vez dentro de la mariposa vemos otros insectos volando dentro de esa misma talla con maderas incrustadas. Realmente un trabajo artesanal increíble que es propio del Art Nouveau, con sus formas curvas, muy orgánicas, muy naturales. Observen esta mesa, ¿sí? Sostenida por libélulas, talladas en madera a su vez, con
formas orgánicas, o esta lámpara que no solo tiene esta forma natural, bien curva, sino también cubierta de flores. Seguimos con las lámparas. Las lámparas van a ser características de esta época, y estas lámparas que estén cubiertas de colores, muchos colores cálidos, ¿sí? Y mucha evocación natural. Acá vemos jarrones, ¿sí? Y una lámpara que trata de representar a un hongo. Y fíjense la exquisitez de esta lámpara, ¿sí? En este caso se trata de, vidrio soplado. Los otros dos son vidrios tallados. Fíjense aquí, más jarrones, incluso fíjense aquí el trabajo de incrustación que tiene de esa libélula. También otro jarrón con formas muy naturales, una copa. Como les digo, la practicidad de estos objetos no era lo importante, sino su aspecto bello, que fueran atractivos a la vista. Fíjense estas jarras, bellísimas, con un trabajo increíble en vidrio, ¿sí? Más jarrones. Realmente estas piezas hoy por hoy son consideradas arte y son de extremo valor. Y fíjense en este caso en particular, el jarrón decorado con incrustaciones de vidrio en vidrio, y detrás el vitró haciendo juego, ¿sí? Con la misma paleta de colores. Esto hace que realmente sean piezas increíbles, y cuando se veía ese espacio todo cubierto hasta el más mínimo resquicio de muebles decorados, tallados, y con este tipo de jarrones y los vitrós y las ventanas, y la ropa de los burgueses muy cargada, muy decorada con este tipo de gusto bien burgués del siglo XX, de comienzos del siglo XX, realmente se volvían espacios inmersivos, prácticamente como un museo personal, en donde cada cosa tenía un valor histórico, un valor emotivo para la persona, en donde cada cosa era cuidada, planeada, pensada a dónde se iba a colocar y cómo se iba a colocar y cómo se iba a combinar con el resto de la habitación, ¿sí? Fíjense lo que son estos trabajos, estos jarrones bellísimos. Fíjense, en el caso de este tenemos vidrio transparente y luego incrustaciones. En este otro caso tenemos un vidrio palino y luego puesto arriba otro vidrio más opaco y más grande. Más jarrones también pintados, ¿sí? Con paisajes naturales. Bien. Y hasta aquí hemos llegado con este movimiento, que si bien es un movimiento que no tiene tanta profundidad en su fuerza pictórica, pero sí fue un movimiento muy fuerte a comienzos del siglo XX, y que ha marcado tanto a la Argentina como en Buenos Aires como en Córdoba, ¿sí? Podemos ver casonas de este estilo aquí en Córdoba con los distintos museos que rodean la Plaza de España, que les invito a que los recorran, pero también van a poder verlo en distintos objetos, incluso cuando van a una feria de antigüedades, ¿sí? Este tipo de obra mantuvo su impronta como parte de la clase burguesa y como parte de algún tipo de élite hasta mitad del siglo XX. Así que por eso ha sido reconsiderado el movimiento Art Nouveau para que fuera parte del movimiento artístico, si bien sus preocupaciones no iban por lo estético, las categorías pictóricas como el modernismo, pero en la parte decorativa y sobre todo arquitectónica es muy fuerte y va a estar muy presente en las sociedades de la época. Otro altamente recomendado, y que les he incluido un video dentro de la lista de reproducción que les he dejado, es el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, en donde podemos ver incluso esta característica de que cada habitación tiene el estilo propio de su habitante, lo cual es muy propio de esta época, en donde el burgués realmente creía que esa forma de vida no se iba a terminar nunca, que ese lujo, que ese bienestar, que esa sociedad del bienestar iba a ser interminable, pero sin tener en cuenta que los que vivían bien eran los burgueses. Las clases bajas estaban pasándola realmente muy mal, y eso sumado a las tensiones políticas entre los grandes países que seguían reclamando espacios vitales para poder
conseguir mayor materia prima, va a hacer que se produzca un fuerte enfrentamiento entre estos países que va a desatar las guerras del siglo XX, las guerras mundiales. Pero eso va a ser parte de lo que vamos a ver junto con las vanguardias en el siguiente bloque. Muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente parte.